Buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales, miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional de Venezuela. El tema de hoy es ¿qué papel pueden jugar las Fuerzas Armadas de Venezuela para el cambio político que requiere el país? Nosotros hemos venido planteando desde hace varios meses que debido al agotamiento de las opciones institucionales para salir de la crisis, la única manera viable de poder superar el grave problema que tenemos en Venezuela es por una salida militar. Ahora bien, no se trata de que nosotros estemos promoviendo la violencia, ni que estemos buscando la manera de enfrentar la violencia del gobierno con más violencia en la calle. Sabemos que el gobierno es el que ha venido generando la represión y la violencia en contra de su propia sociedad civil. En Venezuela tenemos una situación muy particular, dramática y criminal, donde el Estado, el gobierno y las fuerzas policiales y militares en su gran mayoría son las que atacan, agreden y someten a la población civil. Entonces, a esto se suma el hecho de que el gobierno ha creado todo un sistema desde el aparato y desde el Estado chavista para legitimarse por medio de elecciones fraudulentas y para hacer partícipe de este proceso a una falsa oposición, lo cual le permite no solamente dar la imagen de una cierta credibilidad hacia hacia el mundo exterior, pero también en realidad es un mensaje, trata de buscar credibilidad y legitimidad dentro de sus propias fuerzas armadas y policiales, al decirles que esa represión que les ordenan tiene un sentido, y el sentido es que supuestamente ellos son los legítimos y los legales para ejercer el poder, pero sabemos que no es así. Entonces, en el agotamiento de las posibilidades de lograr una salida democrática e institucional que en Venezuela está totalmente descartada. No hay la posibilidad de salir del gobierno, del régimen del Estado chavista por la vía de las elecciones. Y esto no es simplemente porque nosotros estemos empeñados de una manera necia o terca en decirlo, sino porque la evidencia fáctica demuestra que el chavismo nunca va a entregar el poder de una manera pacífica. Por eso, las opciones que quedan en realidad son las opciones de fuerza, son las posibilidades, por ejemplo, de un bloqueo comercial, de un embargo petrolero, los temas que está discutiendo en este momento el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, con diferentes mandatarios latinoamericanos. Pero obviamente dentro de este marco también está la posibilidad de que las mismas Fuerzas Armadas venezolanas, dentro de las Fuerzas Armadas pueda surgir la energía que permita depurarse y lograr enfrentar y derrocar a este gobierno. Ahora, la pregunta es si existe realmente esa energía y esas fuerzas internamente en la institución. En una institución que ha sido totalmente degradada, totalmente desprofesionalizada, que en lugar de una lealtad a la República, a la ley y a la Constitución, lo que hay es un régimen de complicidades, donde los generales del alto mando militar son los que están robando, varios de ellos, quizás la totalidad de ellos vinculados a poderosas redes del narcotráfico, pero de ahí en adelante quienes les siguen en las cadenas de mando son militares, son oficiales que han sido incorporados de manera deliberada a la administración pública en posiciones donde nunca han tenido que rendir cuentas. El fracaso de estos militares corruptos al mando de empresas como Sidor y de otras empresas públicas a cargo de programas absolutamente falsos, demagógicos y oportunistas, como la distribución de comida que está a cargo, por si la gente lo ha olvidado, a cargo del general Padrino López. Esto demuestra una cadena de complicidades que simplemente sostiene un sistema de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Aparte de eso, hay una grave situación con la compra de suministros militares, de pertrechos militares, frente a lo cual los encargados de hacer estas operaciones
no rinden ningún tipo de cuenta y, por supuesto, en la base de esta pirámide militar están justamente los oficiales de menor jerarquía y los soldados, que son, al igual que el resto de los venezolanos, víctimas de toda esta situación, de este caos social y económico que prácticamente ha llevado a millones de personas a vivir al límite de la supervivencia. Entonces, una opción es que efectivamente ocurra un levantamiento interno, que ocurra un acto de rebelión, aparte de estos actos de rebelión de baja intensidad que están ocurriendo actualmente en las Fuerzas Armadas, como son las deserciones y las solicitudes de baja. Por cierto, esa es la razón por la cual el alto mando militar ordenó calificar estas solicitudes de baja como actos de traición a la patria, porque saben que están perdiendo a la gente y porque seguramente producto de la vigilancia y del control que tienen las fuerzas militares cubanas y el G2 para vigilar a los militares venezolanos, existe una acción de rechazo que quienes sienten que no pueden luchar contra ese sistema simplemente han decidido desertar, abandonar las Fuerzas Armadas venezolanas o simplemente pedir la baja. Frente a esto es evidente que si no hay una fuerza interna en las Fuerzas Armadas venezolanas para depurarse, para hacer a un lado la corrupción, para hacer a un lado el narcotráfico y poder desde allí tomar una posición para derrocar la dictadura, indudablemente que lo que se abre entonces son otras opciones también de fuerza, como son las opciones que están explorando en este momento diferentes países, que serían, por ejemplo, la creación de una fuerza multinacional militar que pueda acudir a Venezuela a proteger, a salvaguardar a la sociedad civil, a la población civil venezolana que está siendo víctima de sus propios elementos policiales y militares. Ahora bien, frente a esto, que es algo en lo cual nosotros los civiles podríamos pensar que no tenemos mucho que decir, es al contrario. Hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar la correlación de fuerzas. Si nosotros logramos ejercer, en primer lugar, una presión dramática, importante, definitiva, mediante la abstención electoral, para no legitimar el fraude que van a perpetrar tanto el gobierno como la MUD. Pero si también al mismo tiempo logramos promover, recuperar la protesta en la calle, la protesta ciudadana, lo que ustedes han visto en los últimos días en las redes sociales, la gente, independientemente de la condición partidista, está saliendo a la calle a protestar. Y nosotros tenemos que salir a protestar porque el objeto de esta protesta en realidad es crear una presión que sea definitiva, que sea determinante en el interior de las Fuerzas Armadas venezolanas para lograr una fractura militar, para lograr un desprendimiento que permita que un sector importante pueda tomar el control de la institución y que desde allí ellos puedan ponerse y realinearse al lado del pueblo. Logrando esto, podemos al mismo tiempo lograr cambiar esa correlación de fuerzas para que sea justamente esa alianza cívico-militar la que recupere el orden y la institucionalidad en el país. Es una posibilidad y es algo frente a la cual nosotros tenemos que buscar la manera de promoverla y de provocarla, porque será la forma en que definitivamente podamos lograr salir de esta dictadura. De no ser así, de no ser posible esta depuración de las Fuerzas Armadas venezolanas y de no realinearse con la causa democrática del pueblo venezolano, las opciones que quedan realmente van a ser más difíciles para todos nosotros. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que esta presión sea lo que determine que las Fuerzas Armadas puedan retomar su curso, salvarse a sí mismas y al mismo tiempo salvar la República de Venezuela. Muchísimas gracias.